Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en este domingo. Gracias por estar conectados un domingo más con nosotros. Bendiciones a cada familia que está en este momento dispuesto su corazón a oír otro mensaje más, o escuchar la palabra de Dios en este día. Gracias. Hagan de su casa un altar. En estos momentos donde no podemos reunirnos, hagan de su casa un altar para agradar el nombre del Señor, para adorarle, para decirle al Señor: eres tú el único que estás con nosotros. Gracias, hermanos, gracias. Les extrañamos a cada uno de ustedes, los que vienen aquí. Les amamos de verdad, pero muy pronto, si Dios lo quiere, nos volveremos a ver. Gracias por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a leer el Salmo 91 y vamos a decirle al Señor, vamos a recibir esa palabra que Dios tiene para ustedes y para mí en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 91 y dice: el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré en Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenará de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Gracias a Dios por esta palabra hermosa que Dios nos da esta mañana, donde podemos estar seguros a la sombra del Omnipotente. ¿Y cómo estar a la sombra? ¿Quiénes podemos estar ahí? ¿Quiénes pertenecemos? Los que cambian su vida para siempre. Es el que habita el abrigo de Dios, el que cree en la morada de Dios, el que cree en Jesús. El Espíritu Santo habitará y así podrás habitar al abrigo del Altísimo. Saben, esos pasos son los que hay que dar para habitar a la sombra del Omnipotente, y tendremos ese derecho a toda esa protección de que nos habla el Salmo 21. Así que, hermanos, pongamos nuestros ojos en Dios, pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, para poder llegar, para tener acceso a esa protección que Él nos ofrece en el Salmo 91. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Vamos a orar en esta mañana, vamos a hablar con Dios, vamos a externarle todo lo que sentimos en este día, todas nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros miedos y nuestros temores. Vamos a depositarlos en Él. Vamos a orar. Cierren sus ojos ahí, inclínense como ustedes quieran, pero vamos a poner nuestro corazón dispuesto al Señor. Vamos, oremos. Gracias, amado. Gracias, amado, por esta mañana que nos regalas. Gracias por este hermoso día que una vez más te ha placido regalarnos a cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque tú, en tu inmensa misericordia, nos permites estar reunidos y a la distancia también, Señor Dios. Estamos unidos en oración. Está un pueblo tuyo clamando, Padre, y clamamos, Señor Dios, una vez más, por esa misericordia tuya, que se derrame sobre este pueblo. Te pedimos que en el nombre de Jesús vengas dando paz a muchas personas que están llenas de miedo, de terror, de pánico. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sufrimiento, te venimos pidiendo que en el nombre de Jesús vengas llevando paz, vengas llevando gozo, vengas llevando calidad de vida en estos tiempos, Señor, para que la gente que estemos confiando en ti cada día
Pongamos nuestros ojos en ti, sabiendo que tú tienes el control absoluto de todo. Tienes el control de esta pandemia, lo sabemos, Señor. Y por eso te damos las gracias. Sabemos que no nos va a tocar porque confiamos en ti. Sabemos que tú tienes el control. Sabemos que tienes el cuidado de cada uno de tus hijos. Te venimos pidiendo paz para cada uno de ellos. Te venimos pidiendo fortaleza, Señor, oh Dios. Que no pongan sus ojos en el miedo, en la enfermedad, en la pandemia, que pongan los ojos en ti, porque tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros y tenemos que estar seguros que ese Dios, ese gran yo soy, ese Dios todopoderoso está al cuidado de cada uno de nosotros. Por eso les damos las gracias. También oramos, Señor, que en el nombre de Jesús vengas trayendo provisión, Señor, a los hermanos que se han quedado sin trabajo, a los hermanos que se le han venido las finanzas abajo por causa de esta pandemia. Te venimos pidiendo que tú suplas cada una de sus necesidades, Señor, oh Dios, que tú estés moviéndote grandemente, Señor, oh Dios, en cada uno de ellos, Señor, y sabiendo que tú nunca nos vas a dejar porque eres fiel y tu fidelidad es para siempre. Por eso te damos las gracias, Señor, oh Dios. Te pedimos por los enfermos de la iglesia para que tú seas con cada uno de ellos, proveyendo paz, proveyendo esperanza, proveyendo gratitud hacia ti, Señor, porque tú eres bueno y tú estás bien al cuidado de cada uno de ellos, Señor, oh Dios. En esta mañana bendecimos al pastor y te pedimos que en el nombre de Jesús sea el Santo Espíritu de Dios trayendo Él palabra, trayendo inspiración, trayendo, Señor, poder por medio de esa palabra, para que esa palabra llegue a cada uno de nosotros y pueda hacer cambiar nuestras vidas, Señor, oh Dios. Gracias por Él, gracias por el músico, gracias por Keilo, porque está con nosotros hoy y Él va a cantar, va a adorarle a Dios, Él va a poner ese tiempo, Señor, oh Dios, a disposición de nuestro Dios en alabanza y en oración. Gracias por los que están aquí, los muchachos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, los que se agarran ese tiempo y lo dedican a ti para llevar este programa, Señor, a cada uno de los hogares que no pueden hacerse presentes, Señor. Bendice, Señor, a cada hogar de la Iglesia de la Paz. Bendíceles grandemente. Que ellos puedan tener, Señor, cada familia, sus lagares llenos. Que ellos puedan estar, Señor, oh Dios, con esa provisión tuya, Señor, oh Dios. Que ellos puedan siempre seguirte a través de esta línea, tal vez a través de este canal. Pueden ellos estar siempre recibiendo esa palabra, Padre amado. Gracias por cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Así también oramos, Señor, oh Dios. Primero te damos gracias, Señor, oh Dios, porque has provisto, Señor, de equipo a esta congregación para hacer las transmisiones. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, oh Dios. También te damos las gracias y pedimos por los diezmos y las ofrendas. Te pedimos por cada corazón que ha dado con alegría, Señor, con gozo. Bendice sus vidas grandemente, sus trabajos, Señor, y que nunca falte, Señor, oh Dios, que nunca falte sustento en cada hogar. Gracias por cada uno de ellos. Dejamos, Señor, este tiempo delante de ti para que tú sigas, Señor, obrando grandemente en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Hermanos, seguimos adorando y alabando el nombre del Señor y ahora Keilo nos va a cantar esas canciones preciosas para nuestro Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gran gozo y un placer estar nuevamente delante de ustedes esta mañana para que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a tener unos cantos de alabanza y de adoración para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a entonar este precioso canto que dice: de gloria en gloria, tú eres digno de ser exaltado, Señor, y a ti te alabamos y te bendecimos, amado Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.
Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria, y hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Porque tú eres digno, Señor, de ser alabado, Padre, y eres digno de ser exaltado, Señor Jesús, Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de toda creación, Señor, digno de recibir toda la gloria, Padre amado. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de sobre toda la tierra. Tú eres Dios, y eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria, tú eres signo de gloria, tú eres signo de gloria. Continuamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a entrar ahora a un canto muy precioso, un canto de adoración, en el cual encontramos en el Salmo 84,
pero el versículo que más me gusta y llama la atención es el 84:5, que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Somos bienaventurados porque nuestro Señor nos ha marcado y nos ha predestinado para grandes cosas. Es nuestra delicia alabarle y bendecirle a Él. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos se alaban los que contemplan en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Somos dichosos, Señor, gracias a ti.
bendición poder una vez más estar en comunión por medio de este canal, animarles a continuar haciendo sus tareas espirituales, leyendo la palabra de Dios, orando y pues conectándose para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Animarles también a continuar protegiéndonos, ya que la pandemia continúa creciendo en el país. Entonces les animo a siempre a tomar las medidas pertinentes para protección personal de la familia y de toda la comunidad. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora y es para mí un enorme privilegio realmente poder compartirla. Recuerdan que cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo Israel y ya iban rumbo a la tierra prometida, de repente se encuentran con un problema muy serio realmente. Se encuentran en un callejón sin salida. Están con el mar frente a ellos, con un acantilado inaccesible y con el ejército de Faraón atrás de ellos. Sin embargo, el Señor está obrando en esa situación difícil. El Señor está manifestando su presencia a través de una nube que les guía. Pero cuando los israelitas se dan cuenta de que el enemigo está cerca, que está a punto de alcanzarlos y de destruirlos, ellos claman al Señor con todo su corazón. Y al mismo tiempo que claman al Señor, también ellos reclaman a Moisés que por qué los ha sacado de Egipto, si allá habían sepulcros, por lo menos allá iban a tener un sepelio digno y ahí iban a quedar sencillamente tirados en el desierto. Entonces Moisés le dice al Señor la situación que está pasando y el Señor le ordena: dile que marchen y tú levanta tu vara hacia el cielo. Y el pueblo muy obedientemente al Señor comienza a marchar. Y entonces el Señor obra ante la fe de estas personas y el mar se parte en dos y el pueblo puede pasar en seco hasta el otro lado sin sufrir ninguna desgracia. El Señor guardándoles y peleando las batallas por ellos. Mis hermanos, Dios tiene un propósito particular para cada uno. Por eso nuestra confianza solo debe estar en Jesucristo. Esa confianza, mis queridos hermanos, no solo debe de quedarse ahí en nosotros sentados, sino que debe llevarnos a la acción. Voy a leer un pasaje precioso que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 26. Y dice la palabra del Señor: mientras Jesús decía estas cosas, recordemos que había estado conversando con los discípulos de Juan el Bautista y habían ellos recibido la respuesta del Señor a una pregunta muy importante en relación al ayuno. Entonces, después de que Jesús dijo esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él, se burlaron de Jesús. Sin embargo, una vez que hicieran salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de ese milagro corrió por toda la región. Qué maravillosa lectura en la cual encontramos que el Señor cumple su propósito tanto en una familia que ha perdido a
niña ha muerto, como a una mujer que ha estado enferma por un largo periodo de tiempo. Encontramos que el Señor cumple su propósito en esta familia que había perdido a su hija. ¿Y cuál era el propósito principal que el Señor nos quiere mostrar o quiere mostrarle a esa familia? Que en Él está el poder de dar vida nada más. Que Jesucristo es Dios, porque únicamente Dios es capaz de dar vida aún después de la muerte. Y el otro propósito que cumple en la mujer es que da salud, da bienestar y nos insta, nos motiva a que nosotros, al igual que este hombre y esta mujer, podamos llegar, buscar el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, para encontrar misericordia, para hallar gracia. Qué bendición más grande poder encontrar esta historia tan maravillosa que nos anima, nos motiva a eso, a ir al Señor cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidad, y el hecho de saber de que vamos a obtener respuesta. Pero no solamente consiste en ir, sino que el llegar a Jesús implican algunas cosas muy importantes. La manera en la cual llegamos al Señor. Entonces estos dos personajes nos enseñan muchas cosas relacionadas a ese llegar al Señor. Y encontramos en el hombre principal una enseñanza muy grande. Y es que este hombre principal nos enseña que su fe es una confianza total en la persona de Jesucristo. Los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas nos enseñan que el nombre de esta persona, de este hombre, es Jairo. La fe de Jairo es una fe que creía en que el Señor Jesús podía dar vida incluso después de la muerte. Y es lo que nos dice el versículo 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Encontramos el relato que Mateo, este mismo relato lo encontramos tanto en Marcos como en Lucas, pero en Mateo encontramos que esta historia la ha narrado de una manera más breve. En los otros evangelios encontramos lo que ya les mencioné, que este hombre se llamaba Jairo y que la niña, cuando él sale de su casa, todavía no había muerto. Sin embargo, llega a los pies de Jesús, se postra ante Jesús, me imagino yo, con mucho dolor en su corazón, y le dice que su querida hija está gravemente enferma, a punto de morir. Y entonces el Señor se levanta y se va con él a su casa. Pero en ese momento, cuando iban, se encuentran con un mensajero que venía de la casa del principal, de la casa de Jairo, y le dice: no molestes más al Señor, ya la niña murió, ya es demasiado tarde, no se puede hacer nada. Entonces el Señor le dice que sencillamente la niña está dormida, que no se preocupe, que sigan el camino. Los evangelios de Marcos y Lucas nos aclaran eso. Pero el principal de la sinagoga, que era Jairo, quiero decir que tenía algunas características muy importantes. Una de las características era que para ser principal de una sinagoga tenía que ser una persona escogida dentro del pueblo, dentro de los ancianos del pueblo, dentro de los ancianos que asistían a determinada sinagoga. Entonces la función principal de una persona con el grado que tenía o con la posición que tenía Jairo era estar pendiente de todo lo que ocurría dentro del culto de la sinagoga, estar pendiente también de que la sinagoga estuviera limpia, de todo lo relacionado a la sinagoga. Él era el administrador de la sinagoga. Él buscaba quién tenía que hacer las lecturas, él buscaba quién tenía que llevar las alabanzas, él buscaba quién tenía que predicar, él buscaba quién tenía que enseñar. Muy probablemente Jairo pudo haber invitado a Jesús incluso a predicar o a enseñar a la sinagoga de la cual él era el principal, porque él era la función que él tenía. Entonces nos encontramos ante una persona que tenía cierta reputación dentro de la comunidad.
Debemos recordar que los principales religiosos de la época tenían mala fe en relación a Jesucristo. Buscaban la manera cómo hacerlo tropezar, buscaban la manera incluso qué hacer para poder incluso asesinarlo. Entonces dentro de esas personas estaba Jairo, que probablemente había ejercido fe en el Señor, pero quizás lo había hecho secretamente. ¿Recuerdan Nicodemo, aquel principal de los judíos, que vino a Jesús de noche porque tenía miedo de que lo involucraran con él? Creo yo que Jairo era una persona parecida, que no quería dar su brazo a torcer. Por lo tanto, él no buscó a Jesús cuando la niña comenzó a enfermarse, sino que la niña comenzó a deteriorar su salud y la niña comenzó a ponerse más grave, y quizás Jairo la llevó al mejor médico de Capernaum y le dieron los mejores medicamentos, probaron una cosa, probaron otra, sin embargo no funcionó. No cabe duda de que Jairo recordaba lo que había pasado días atrás en aquella casa en la que estaba Jesús, y había tanta gente, y de repente 4 hombres habían llevado a un paralítico de nacimiento para que el Señor lo sanara, y habían quitado el techo y lo habían bajado ahí, lo habían puesto frente al Señor, y las primeras palabras que salen de la boca del Señor para este hombre es: hijo, tus pecados te son perdonados. Es un acontecimiento que también ocurrió en Capernaum. Tuvo que haberlo conocido Jairo. Entonces todos los religiosos, y muy probablemente también Jairo estaba quizás ahí en ese momento, comienzan a decir: ¿y este quién es? Solamente Dios es capaz de perdonar pecados, y este mortal está diciéndole a este paralítico que sus pecados le son perdonados. Eso es algo inconcebible. Pero el Señor, sabiendo sus pensamientos y sus comentarios, dirige su vista al paralítico y les dice a ellos: para que sepan quién soy yo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, les dice el Señor, y se dirige entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, aquella persona que ellos conocían, se levantó y agarró su cama y se fue a su casa. Quizás esa historia o ese acontecimiento daba vueltas en la cabeza de Jairo, y pudo haber pensado: si este hombre realmente es quien dice, Él es el prometido, Él es el Señor, Él es Dios, y si es capaz de perdonar pecados y de demostrarlo a través de darle sanidad a aquel paralítico, también es capaz de resucitar a mi hija que está muerta. Una fe así, entonces, hace que Jesús se alegre. Y vean lo que ocurre, versículo 19: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Aquí vemos algo tremendamente maravilloso. No importa cómo vengamos a Cristo, con tal que vengamos. No importa lo inadecuado e imperfectamente que vengamos a Él. Su amor y sus brazos están abiertos para recibirnos. El Señor jamás rechaza a nadie. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo cómo perseguía a la iglesia porque pensaba que estaba haciendo un servicio al Señor? Participó en el asesinato de Esteban, y él narra en el libro de los Hechos cómo llegaba a las casas de los cristianos y los arrastraba, los sacaba de sus casas y los hacía blasfemar, los hacía sufrir. Pero cuando el Señor se le manifiesta, cuando iba camino a Damasco, la mente de este hombre cambia radicalmente y ahora se convierte en un fiel seguidor de Jesucristo. Jairo era un judío religioso. Sin embargo, la enfermedad y la muerte de su hija lo llevaron a plantearse su concepción acerca de Jesús. Reconoce que podía resucitar a su hija de entre los muertos. Indica que estaba reconociendo en Jesús la divinidad. Solo Dios es capaz de dar vida.
Entonces él busca al Señor Jesús, reconociendo eso. Pero veamos ahora un poco acerca de la acción de la mujer que estaba enferma. Esa acción nos enseña que la fe debe ser viva. La fe debe de moverse. Una fe que no dudó que con solo tocar el borde del manto del Señor, ella podía ser salva. Versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Probablemente lo que tenía era una distorsión en sus ciclos menstruales y había un sangrado permanente. Entonces ella estaba débil, estaba cansada por un periodo, imagínense ustedes, de 12 años de estar sufriendo eso. Y es lo que dice aquí: tenía ese flujo de sangre desde hacía 12 años. Entonces se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No tuvo el valor de llegar de frente al Señor. ¿Por qué? Porque en esa época los maestros, los rabinos, cuando encontraban a una mujer, ellos apartaban la vista de ella, no querían ver, no querían contaminarse, según ellos, observando a una mujer. Entonces los maestros de la época sencillamente no le prestaban atención a las mujeres, las consideraban como ciudadanos de segunda clase, por supuesto, no igual que los impíos. Los judíos las veían un poco diferente a las mujeres. Sin embargo, eran menospreciadas, mucho más sabiendo que era una mujer que estaba impura, porque la ley decía que una mujer que tenía flujo menstrual era una mujer impura y todo lo que tocaba lo volvía impuro. Entonces ella no tiene valor de llegar al Señor, a pesar de que quizás ella sabía que el Señor había tocado a aquel leproso. Recuerdan cuando venía bajando de la montaña después de haber dado el sermón, y toca al leproso, y el leproso vuelve una vez más a ser sano y vuelve a ser insertado en la comunidad. A pesar de que ella conocía esta historia, no tuvo valor como para pararse frente al maestro, frente al Señor y poder pedirle que la sanara. Ella llega y toca el borde del manto. Es que los judíos usaban, aparte de su ropa normal, un manto encima que tenía algunas borlas ahí que le guindaban. Entonces ella dijo: tan solo que toque ese borde. Versículo 21. Porque decía de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, cuando ella lo tocó, volvió y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una vez más, Marcos y Lucas dan un poco más de amplitud a esta historia. Y ahí dicen que ella toca el borde, ellos dicen que ella toca el borde del manto del Señor y ella es sana. Y entonces Jesús pregunta: pero ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Señor, si está rodeado de mucha gente, ¿cómo preguntas quién me tocó? No, es que he sentido que ha salido virtud de mí, les dice el Señor. Entonces la mujer aparece ahí y le cuenta que ella fue la que tomó la decisión de tocarlo y que había sido sanada. También nos narran ellos que había gastado una fortuna durante todos esos 12 años para tratar de buscar medicina a su problema. Pero aquí encontramos una posición un poco diferente, o más reducida más bien, en la cual se nos narra que la mujer fue salva desde aquella hora, desde la hora que Jesús expresó la palabra. En medio de la aglomeración, una mujer desgraciada consigue tocar por detrás a Jesús. Grande es su fe, aunque se manifiesta quizás de una manera un poco mágica, pero también es aceptada por Jesús esa fe, esa confianza silenciosa, esa fe sencilla que puede exteriorizarse con un simple gesto. En contraste con Marcos, Mateo muestra claramente que la curación es obra de la palabra del Señor.
Pero aquí observamos también que el Señor Jesús hace un hincapié muy grande en la fe que la mujer había ejercido. Entonces, ella fue inmediatamente sana y regresó a su casa llena de alegría, llena de paz. Como muy bien dijo un escritor antiguo, vino temblando, llena de miedo, pero volvió victoriosa. Esta mujer había sufrido por 12 años de una hemorragia. Como ya dijimos, pudo haber sido un trastorno menstrual. Por haber sido ese tipo de enfermedad, había sido marginada, había sido considerada inmunda. Queridos hermanos, cuando estamos atravesando tiempos de desesperación, no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos de la forma en que llegamos a Dios. Como esta mujer, podemos simplemente extender nuestra mano con fe y tocar al Señor. Él, queridos hermanos, nos responderá. Vemos cómo la fe de estas dos personas, tanto de Jairo como de la mujer, nos enseñan muchas cosas. Nuestra fe, queridos hermanos, también debe ser como el de estas dos personas. Debe estar puesta únicamente en Cristo, ya que Él es el único capaz de salvar y de dar libertad. Él es el único capaz de resucitar también de la muerte a los que ya no están. Él es el único capaz de dar vida. Veamos lo que ocurrió en el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dios cambió una situación que había sido problema durante años, como aquel leproso que ya hablamos, como los endemoniados. Esta mujer enferma era considerada inmunda. Por 12 años había sido una de las intocables, una mujer aislada, marginada, y no había podido llevar una vida normal. Pero Jesús operó el cambio y la restauró. Algunas veces somos tentados a rendirnos en cuanto a personas o circunstancias que nos han cambiado en años. Dios puede cambiar lo que parece incambiable, mi querido hermano, dando vida nueva, dando esperanza. Pablo nos enseña que la salvación es únicamente por fe en Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, la salvación es por fe, pero esa fe también es una fe viva, como la que tuvieron los israelitas cuando estaban allá frente al mar, que se encontraban perdidos. No había más que hacer, el ejército de los egipcios estaba a sus espaldas y los iban a sencillamente aniquilar. Sin embargo, ellos confían plenamente en que el Señor, que los había sacado con poder y gloria de la esclavitud en Egipto, ahora también podía liberarlos de ese trance de muerte. Y entonces, a la voz de Moisés, cuando les ordena marchar, ellos comienzan a caminar y el mar se abre en seco. La fe, queridos hermanos, es activa, debe movernos. Entonces, así como el Señor es capaz de salvar y liberar, como lo hizo con el pueblo de Israel, también solamente Él es capaz de dar vida. Y es lo que encontramos en los siguientes versículos. Versículo 24. Le dijo Jesús: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella región. Encontramos el toque que da vida, el toque que despierta. Al llegar a la casa se encontró con todo lo que se podía encontrar en medio de un funeral, de acuerdo a la cultura de los judíos. Los judíos estimaban mucho la obligación de hacer duelo por los difuntos. Entonces ellos practicaban algunas cosas. Dentro de las cosas que ellos practicaban era que cuando
un pariente cercano había muerto, si eran sus padres, agarraban su ropa y la rasgaban a la altura del corazón. Pero si era otro ser querido, ellos agarraban su ropa y se la rasgaban por el lado derecho. Tenía que haber más o menos un puño en la abertura que ellos hacían. Entonces, cuando el Señor Jesús llega a la casa de Jairo, se encuentra que toda la gente que estaba ahí tenía su ropa rasgada por el dolor que estaban experimentando por la muerte de la niña. Pero también otra práctica que ellos tenían era que contrataban mujeres para que se dedicaran a llorar en medio del dolor, para que las personas que llegaran se unieran a ellas. Entonces ahí era una situación desesperante escuchar a esas mujeres llorar, esos alaridos que estaban dando por el dolor que ellas expresaban por la muerte de esta niña. Pero no solo eso, sino que también ellos contrataban a flautistas. Imagínense ustedes esos horribles sonidos de un funeral. Y en esa situación es la que se encuentra ese lugar cuando el Señor Jesús llega y les dice: sálganse de aquí, la niña no está muerta. Y entonces ellos comienzan a burlarse del Señor Jesús. Empiezan a burlarse porque para ellos ya no había esperanza. Ya eso hubiera sido cuando la niña todavía estaba enferma, pero hoy ya murió. ¿Ya qué venís a hacer aquí, Jesús? Probablemente ellos pensaban. No es por gusto que ya nosotros rasgamos nuestra ropa y que hemos llorado tanto y que tenemos aquí a los flautistas haciendo este escándalo también. Estamos de duelo. ¿Cómo vienes tú a decir que sencillamente está dormida? Sin embargo, el Señor lo saca, creo yo que algo a la fuerza, por lo que podemos entender en el texto. Y cuando ya todos están fuera, el Señor agarra la mano de la niña y la niña despierta y es entregada a sus padres. En nuestras vidas, queridos hermanos, Cristo puede cambiarlo todo cuando en apariencia ya es demasiado tarde. Él puede reconciliar matrimonios separados. Él puede librarnos de vicios. Él puede perdonarnos. Puede cambiar nuestras vidas que estén deshechas. Si en su situación parece que no hay esperanza, recuerde que Cristo puede hacer lo imposible. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Era usted quien merecía morir en la cruz, era yo quien merecía morir en la cruz por mis pecados. Sin embargo, Él toma mi lugar, Él toma su lugar en la cruz para que ahora nosotros podamos tener vida, podamos ser perdonados de nuestros pecados y podamos ser salvados, como la salvación que el Señor le dio a esa mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Pero sí, fue bajado de la cruz y metido a la tumba fría. Pero Él no quedó ahí. Él resucitó con poder y gloria al tercer día. Y esa resurrección garantiza que usted y yo podemos tener vida. Vida eterna, vida en abundancia. La muerte entonces no es rival frente a Dios. Queridos hermanos, Dios tiene un propósito particular para cada uno. Por lo tanto, debemos confiar solo en Jesucristo. Esa confianza debe de llevarnos a la acción. Solo en Jesús podemos cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado. Solo en Jesús podemos encontrar salvación y vida eterna. Gracias al Señor porque nos ha permitido reflexionar en su palabra. Y en este momento quiero hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te alabamos por tu bondad, por tu misericordia, porque en esta porción podemos ver a este hombre y a esta mujer que ejercieron una fe viva en Jesucristo. Gracias porque podemos aprender de ellos y podemos concluir de que nuestra fe tiene que ser activa, debe de moverse también. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque nos has guardado en medio de esta pandemia. Hasta este día, tú has tenido cuidado de nosotros. Te suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú estés guardándoles también durante esta semana.
que tú bendigas la obra de las manos que cada uno de nosotros hacemos y que podamos ser luz y sal en medio de esta generación. Bendice tu pueblo, Señor, por favor, y ayúdanos a continuar firmes en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Vamos a finalizar este culto dándole gracias a Dios por esa palabra que nos regaló hoy, que sea para edificación en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a, antes de orar, vamos a anunciar ciertas cosas. El próximo sábado y domingo, la Iglesia La Paz, nos vamos a poner en ayuno y oración. El Ministerio de Oración ha puesto esos 2 días para reunirnos como congregación juntos a orar por todo esto que estamos pasando como país, como cantón, como el mundo está pasando en estos momentos de convulsión. Vamos a seguir clamando a nuestro Dios. Dios nos ha dado esas armas, la oración, el ayuno, para que clamemos todos juntos, y ese pueblo junto, vamos a clamar sábado y domingo. Vamos a estar mandando en el grupo de la iglesia oraciones, mensajes, todo el día para que se puedan conectar y estar todos unidos en esos 2 tiempos de oración. Gracias por apoyarnos desde ahora, y la honra y la gloria es para nuestro Dios. Vamos a orar. Hay tantas necesidades a nivel mundial, a nivel de país. Hay tantas necesidades que por eso vamos a hacer esos 2 tiempos de oración, porque hay mucho que orar. Y este tiempo vamos a orar por esos enfermos, por esas familias, por esas personas que han perdido seres queridos. A veces uno ve cifras, pero detrás de esas cifras hay familias que están llorando a un ser que partió. Vamos a orar. Pongámonos delante de Dios y digámosle a nuestro Dios: Señor, Padre Celestial, tú que estás y te mueves en medio de cada uno de nosotros, a ti, Padre, a ti clamamos en esta mañana una vez más. Clamamos, Señor, oh Dios, primeramente dándote gracias por la vida. Clamamos a ti, Señor, oh Dios, y te decimos gracias por el sustento. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, porque has sido misericordioso, Padre amado. Por eso te damos las gracias. Pero también, Señor, queremos poner delante de ti las peticiones que hay en cada corazón. Te pedimos, Señor, oh Dios, que en el nombre de Jesús tú vengas consolando a esas familias dolientes que han perdido su ser querido en esta pandemia, Señor, que han perdido su familia por este COVID-19, han perdido la vida. Por esas familias intercedemos hoy en esta mañana para decirte, Señor, lleva consuelo en el nombre de Jesús a cada familia, lleva paz, y que sea un momento, Señor, oh Dios, de reconocer que tú eres grande, que tú estás ahí, que quieres que ese pueblo se derrame ante ti, Señor, oh Dios. Te pedimos que tú les abraces, Espíritu Santo, a cada uno de ellos, y por medio de ese dolor ellos puedan también buscar de ti el único consuelo que no es por un día, ese consuelo que es para siempre. Gracias por ellos, Señor, oh Dios. Los bendecimos a todas esas familias en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, oh Dios, por los enfermos que están internados por esa enfermedad. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú vengas llevando, Señor, alivio, vengas restaurando, Señor, la salud de esas personas que están ahí enfermas, Señor, que están hospitalizadas. Te venimos pidiendo paz, te venimos pidiendo reposo, te venimos pidiendo un tiempo, Señor, oh Dios, para que ellos puedan pensar que esta vida es pasajera y que hay una vida mejor donde tú estás esperándonos, Señor, oh Dios. Ayúdalas a tener ese consuelo, que llegue esa palabra precisa ahí donde están. Usa, Señor, a personas que trabajan ahí para llevar esa palabra a los que están ahí caídos, Señor, oh Dios. A las familias lleva esa palabra también de consuelo, que ellos puedan creerte a ti, puedan confiar en ti, tener fe que hay un Dios grande, un Dios que se puede manifestar y levantarlos de esa cama, Padre. Pedimos por los médicos, por las enfermeras, por los que
todos los que trabajan en los hospitales, Señor, venimos pidiendo esa cobertura especial para cada uno de ellos, Señor, oh Dios. Te venimos pidiendo para que tú los libres, Señor, oh Dios, de contagiarse, que les des fuerzas cada día para trabajar, Señor, con amor por el prójimo, Padre. Gracias por ellos. Venimos pidiendo, Señor, oh Dios, por los pastores, Padre, por tantos pastores que han perdido su vida dándote ese trabajo a ti, ayudando, Señor, al que necesita. Han perdido también su vida, pero ellos están mejor, Señor, oh Dios. Y gracias por sus familias. Venimos pidiendo para que tú los guardes y les cuides, Señor, oh Dios. Venimos pidiendo, Señor, oh Dios, por las autoridades, para que tú les ilumines, les llenes, Señor, oh Dios, de sabiduría, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en estos tiempos difíciles, Señor, oh Dios. Por el presidente y ministros, por los diputados, Señor, oh Dios, que llegue esa sabiduría de lo alto a ellos, que puedan reconocer que estás tú ahí, que estás esperando que ellos clamen a ti para poder ayudarlos. Ayúdales, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios, por los científicos que están preparando, que están haciendo esas vacunas. Te pedimos que tú les des esa inteligencia que tienen, Señor, que les aumente más, que ellos puedan hacer eso rápidamente para volver a la normalidad. Gracias por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús también. Bendecimos, Señor, oh Dios, a todos los migrantes de esta tierra, Señor, que están de un lugar a otro, devolviéndose a sus países en situaciones tremendas. Te pedimos que tu misericordia los acobije, Señor, oh Dios, que les sustente, Señor, cada día a ellos que están sufriendo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú les guardes y les proveas su alimento, Señor, les proveas de hogar, Padre, a cada uno de ellos. Gracias, Señor, oh Dios. Y gracias te damos, Señor, oh Dios, por este país, porque tenemos un país que nos acobija, tenemos un país que nos da las cosas que necesitamos, Señor, pero sabiendo que tú estás, Señor, siempre arriba de cada uno de nosotros. Por eso te damos las gracias, porque tenemos a quien clamar, a quien recurrir, y sabemos que tú estás atento a oír, Señor, oh Dios, las peticiones, el clamor de este pueblo, que este pueblo está clamando, Señor, en esta mañana. Todos juntos clamamos a ti y te damos las gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias porque tu presencia, Señor, oh Dios, nos acompaña cada día. Gracias porque tu Espíritu Santo nos dirige, nos da sabiduría. Gracias, gracias, Padre, porque tú nunca nos vas a dejar. En medio de todo eso, estás aquí, Señor, oh Dios, sustentando, levantándonos, esforzándonos, dándonos, Señor, oh Dios, esa fortaleza que necesitamos cada uno, Padre. Gracias, Señor, oh Dios, y volvemos a bendecir a cada familia de esta congregación. La bendecimos en el nombre de Jesús, y que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Que Dios me les bendiga a todos y pronto nos volveremos a ver.